Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar sobre la independencia de Cuba tras la intervención de los Estados Unidos. Mi nombre es Daniel Alexander Oliva Samaniego, curso del sexto ciclo en la Universidad Privada Antenor Noruego en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Artes. El curso es Arquitectura Peruana 2 y lo dicta el Magíster en Arquitectura Nelson Briones León. Bien, aquí tenemos el índice que es encabezado por los antecedentes históricos, luego le sigue la Guerra de Independencia, luego está los intereses estadounidenses, luego está el casus belli, que significa motivo de guerra, más adelante tenemos el Tratado de París y al final tenemos las conclusiones. Bien, para empezar hablando sobre los antecedentes históricos, teníamos la colonización española en el siglo XVI. Cuba era una de las últimas colonias hasta finales del siglo XIX. Durante este tiempo se convirtió en una importante fuente de azúcar y tabaco. Con el destronamiento de Isabel II, en 1868, en la localidad de Yara se dio la primera guerra de independencia cubana, que fue liderada por Carlos Manuel de Céspedes. La guerra duró 10 años y aunque se lograron algunos éxitos, al final terminó con la intervención del general Martínez Campos. Muchos insurgentes aceptaron la paz en el cuartel español de San Agustín de Sanjón. Bien, ahora tenemos la Guerra de la Independencia. En 1895, los independistas, dirigidos por José Martí, era un político y filósofo cubano que fundó el Partido Revolucionario Cubano y se dirigieron a Baire. En Baire, los insurgentes se levantaron al mismo tiempo en más de 35 localidades. El gobierno de Antonio Cánovas envió otra vez, así como en la Guerra de los 10 años, al general Martínez Campos, quien fracasó al encontrar una guerra imposible de parar, y en su lugar enviaron a Valeriano Weyler y Nicolau. La gestión de estos dos fracasa, y tras el asesinato del gobernador Antonio Cánovas, se alza el gobierno de Práxedes Mateo Sagasta y destituye a Weyler. Este dicta también un secreto de autonomía para Cuba y Puerto Rico. Además, realiza un acuerdo con los rebeldes filipinos. Más adelante se apuntó Estados Unidos porque tenía un interés económico en Cuba y seguía la situación de la isla muy de cerca. El presidente William McKinley ofrece una gran cantidad de dinero por Cuba y Puerto Rico. Habían varias razones por las cuales no aceptarían vender estas islas, ya que se podía considerar traición. También la burguesía catalana tenía importantes negocios en las islas y esto hacía que no lo iban a permitir. Al rechazar la oferta se dio un enfrentamiento que terminó en derrota por parte de Estados Unidos. En 1898, con la excusa de asegurar los intereses estadounidenses en la isla, envían un acorazado de segunda clase al puerto de La Habana, llamado el Maine. Este acorazado estalló por una explosión en la sala de máquinas, dejando muertos a 256 personas. Para tener un motivo de guerra, se publicó un artículo por el magnate William Randolph Hearst que decía: el barco de guerra Maine partido por la mitad por un artefacto infernal secreto del enemigo. Esto fue un casus belli para Estados Unidos. Esto significa que tenían un motivo de guerra. El 25 de abril de 1898 empieza la batalla de Cavite. A Filipinas llega la flota estadounidense que fondeaba en Hong Kong para enfrentar a España, derrotándolo por mucha diferencia. Más adelante, en el Atlántico, el almirante Cervera se enfrentó a una escuadra americana muy superior a él, acabando igual que en la batalla de Cavite. Luego se firmó el Tratado de París, que puso fin oficialmente a la guerra. España renunció a sus reclamaciones sobre Cuba
cediendo Puerto Rico, Guam y Filipinas a Estados Unidos. Aunque Cuba obtuvo formalmente la independencia de España, fue ocupada militarmente por Estados Unidos hasta 1902. Cuba se independizó aunque su soberanía fue limitada por la Enmienda Platt, que permitió a Estados Unidos invertir en los asuntos cubanos y estableció la base naval de Guantánamo. Cuba se convirtió en una república independiente el 20 de mayo de 1902, aunque su soberanía estuvo limitada, como ya se había dicho, por la Enmienda Platt, hasta su abrogación en 1934. Bien, por último tenemos las conclusiones. Bueno, la independencia de Cuba en 1898 estuvo marcada por una prolongada lucha contra la dominación española, seguida por la intervención de los Estados Unidos. Las consecuencias de estos eventos tuvieron un impacto duradero en la política y las relaciones internacionales de la región. Este fue un acontecimiento multifacético con profundas implicaciones. Destaca la influencia de las potencias, la perseverancia de los pueblos en su lucha por la libertad, refiriéndose a Cuba, y la persistente influencia de las potencias extranjeras como Estados Unidos, que era una población joven. Esto implicaba mucho en los asuntos nacionales y la relevancia del nacionalismo y la identidad cultural. Además, proporciona valiosas lecciones sobre los retos económicos de la dependencia y la intervención extranjera. Muy bien, esto ha sido todo. Muchas gracias por escuchar y hasta luego.